Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 71. Pokémon. Y Transmigrate to Ice 71. Créditos. Jacob Moe. La mañana siguiente la comida de Karen es tan terrible como siempre. Necesito atrapar un nuevo Pokémon. Ya lo he decidido. Gardevoir será el elegido. En el desayuno, las mejillas regordetas de bebé de Will se sacudían mientras masticaba y se quejaba de la comida de Karen. Como era evidente que Stephen estaba de mal humor, Karen se había levantado especialmente temprano para preparar el desayuno. Pero viendo la situación actual, si no fuera por Stephen y los Pokémon presentes, Karen ya había convertido a Will en su propio desayuno. Stephen, todavía no nos has dicho cuál es tu plan, intervino Karen, cambiando rápidamente de tema mientras tomaba nota mental en silencio de ocuparse de Will más tarde. Will dejó de masticar y volvió su mirada curiosa hacia Stephen. Aunque sabían que Stephen había venido a Alola para ayudar a Umbreon a superar su límite, todavía no conocían los detalles de su plan. Vamos al paraíso Éter, dijo Stephen. ¿Paraíso del Éter? Al oír esto, tanto Will como Karen quedaron desconcertados. El paraíso Éter era una gran isla artificial construida en el centro de las 4 islas de Alola. Muchos la llamaban la quinta isla de la región de Alola. También era la sede de la Fundación Éter. La Fundación Éter, creo que es una organización dedicada a proteger a los Pokémon, ¿verdad? Preguntó Will tras reflexionar un momento. Parecen rescatar a Pokémon salvajes abandonados por sus grupos o aquellos que no pueden sobrevivir por sí solos. También acogen a Pokémon abandonados por entrenadores. Es una organización compasiva. No solo eso, intervino Karen. También han investigado a fondo a los ultrabestias. ¿Ultrabestias? ¿Qué es eso? Preguntó Will con expresión de desconcierto. Karen puso los ojos en blanco. Lee un libro algún día. Con eso, arrojó un libro que había comprado ayer en la librería a las manos de Will. Los ultraentes eran Pokémon extraños que comenzaron a aparecer de la nada en los últimos años en Alola. No solo eran desconocidos en Alola, sino que además no se parecían a nada visto en todo el mundo Pokémon. A menudo poseían un poder aterrador. Cuando aparecía uno, solían ser necesarios los guardianes de la isla o incluso los Kaunas para dominarlo. Alola lleva mucho tiempo deseando unirse a la Liga Pokémon, explicó Stephen. El profesor Cucuy ha trabajado arduamente para lograrlo, pero la Liga Índigo se ha mostrado reticente a aceptar. En parte porque Alola aún carece de fuerza, y en parte porque el misterio de los ultraentes sigue sin resolverse. La sede de la Liga considera un riesgo para la seguridad admitir una región con tanta incertidumbre. Pero, ¿qué tiene que ver la investigación de la Fundación Éter sobre los ultraentes con ayudar a Umbreon a superar su límite? Ahora que Will tenía una comprensión básica de lo que eran las ultrabestias, planteó otra pregunta. Mientras limpiaban después del desayuno y se preparaban para partir, Stephen explicó, los ultraentes son Pokémon muy singulares. Una de sus características únicas es que a menudo es difícil determinar su tipo con solo mirarlos. Por ejemplo, ¿conoces a Sudowoodo, verdad? Preguntó Stephen. Por supuesto, respondió Karen sin dudarlo. La forma evolucionada de Bounsley. Parece un Pokémon de tipo planta, pero es de tipo roca. Exactamente. Los ultraentes comparten este rasgo. A menudo es difícil discernir su verdadero tipo basándose en su apariencia, dijo Stephen, recordando a Nihilego. Cuando vio por primera vez a ese Ultra Beast con forma de medusa, ¿quién podría haber adivinado que era roca/veneno? Así que, para contrarrestar a los ultraentes, la Fundación Éter intentó crear un Pokémon artificial capaz de poseer todos los tipos a la vez. Will y Karen quedaron atónitos. Las manos de Will temblaron, y el plato que sostenía casi se cayó al suelo. Afortunadamente, Sushatu reaccionó rápidamente, usando psíquico para atrapar el plato antes de que cayera. ¿Un Pokémon con todos los tipos? ¿Cómo es posible? Exclamó Will, asombrado. Karen no gritó como Will, pero su rostro mostraba la misma incredulidad.
En realidad, si bien las ventajas de tipo no eran tan exageradas como en los juegos, y había muchas formas de mitigar las desventajas de tipo, un Pokémon con todos los tipos, ¿eso no lo haría invencible? Técnicamente, no es un Pokémon con todos los tipos, aclaró Stephen. Es un Pokémon capaz de cambiar de tipo a voluntad. Por supuesto, se refería al Pokémon artificial, Silvally. Al cambiar de disco de memoria, Silvally podía cambiar su tipo. A diferencia de los juegos, donde debías elegir un tipo específico durante toda una batalla, en este entorno real, podías cambiar libremente de disco de memoria cuando lo necesitaras. Laion ya había demostrado esta capacidad anteriormente. Cambio de tipo, espera. Stephen, planeas. Jadeó Karen, ya adivinando las intenciones de Stephen. Estrictamente hablando, EV también era un Pokémon con múltiples tipos potenciales. Hasta ahora, las evoluciones conocidas de EV incluyen fuego, agua, eléctrico, psíquico, espión, y siniestro, Umbreon. ¿Quién sabía si habría más tipos en el futuro? Sin embargo, una vez que EV evolucionó, su tipo quedó fijado de forma permanente. ¿Pero qué pasaría si pudiera cambiar entre tipos? Karen ni siquiera podía imaginarse lo poderoso que sería eso. Ese sería Arceus, bromeó Stephen con una sonrisa. De hecho, lo que tenía en mente era esencialmente una versión EV de Arceus, apodada Arceus. El modelo de referencia de Stephen no era Silvally sino el propio Arceus. Si bien Silvally podía cambiar de tipo modificando los discos de memoria, necesitaba la ayuda de su entrenador para hacerlo. En batallas de alto nivel, donde la victoria o la derrota podían decidirse en un segundo, ¿quién tenía tiempo para intercambiar discos tranquilamente? Pero Arceus era diferente. Podía cambiar de tipo independientemente. No solo eso, sino que una vez que Arceus cambiaba de tipo, cualquier movimiento de ese tipo utilizado contra él se volvía completamente ineficaz. Y ese era solo el poder de sus avatares. ¿Quién sabía qué habilidades aún conservaba su verdadera forma? Aunque el método de Silvally para cambiar de tipo era más complicado, Stephen aún necesitaba estudiar su proceso de desarrollo para modificar los genes de Umbreon en consecuencia. Había que decirlo. En todos los mundos existían genios. Aunque Stephen había aprendido todo lo que había que saber de Vegapunk, no se consideraba invencible. Quien desarrolló el sistema AR de Silvally fue, sin duda, un genio. Todavía hay mucho que aprender, Stephen suspiró mientras se limpiaba las manos después de terminar de limpiar. Deja un Pokémon para proteger la base. Vámonos, dijo Stephen, volviéndose hacia los otros dos. Dejar un Pokémon guardián no era solo para evitar que los Pokémon salvajes invadieran, sino también para proteger el huevo Pokémon sumergido en la solución nutritiva. Will y Karen intercambiaron miradas. Al final, Will decidió dejar su Shadow atrás para vigilar la base. Los tres se dirigieron al puerto de la ciudad de Awali, compraron 3 boletos para un barco con destino a Aether Paradise y partieron hacia la prístina isla blanca en medio de los mares de Alola. Chapter 72. Pokémon. Y Transmigrate tu IC-72. El área de Alola no es tan grande. En poco más de una hora, los tres llegaron en barco a la quinta isla de la región de Alola, Aether Paradise. La Fundación Aether tiene áreas abiertas a los visitantes habituales, la más famosa de las cuales es el área de conservación Pokémon. Esta zona se utiliza para albergar Pokémon salvajes que no pueden sobrevivir solos en la naturaleza o Pokémon abandonados por humanos. Pero la persona que Stephen estaba buscando esta vez no estaba aquí. Hola, me gustaría reunirme con el presidente Usamine. Stephen se dirigió directamente a la recepción y se dirigió a la joven recepcionista. Al ver lo que parecía ser un niño de 12 años solicitando reunirse con la persona de mayor rango de la Fundación Aether, la recepcionista no pudo evitar reprimir una carcajada. Sin embargo, mantuvo un tono profesional y preguntó. «Getilde, ¿está bien? ¿Tienes una cita?» «No». Al oír esto, la recepcionista se encogió de hombros con pesar. «Bueno, lo siento, muchacho. Sin cita previa, no puedes reunirte con el presidente». «Maldita sea». Es por esto que las tramas de los fanfiction donde la gente se encuentra casualmente con presidentes de ligas o campeones son tan ridículas. ¿Puedo pedir cita ya? Stephen cambió su enfoque. La recepcionista parpadeó, apenas reprimiendo la risa, y preguntó. Entonces, muchacho, ¿por qué quieres reunirte con el presidente? Escuché que el presidente está muy interesado en los ultraentes y me gustaría discutir algunos asuntos académicos. Stephen respondió con la verdad. PFF. Esta vez, la recepcionista no pudo contener la risa. Secándose las lágrimas, bromeó. Niño, si quieres jugar, puedo enviarte a nuestro centro de niños perdidos. Allí hay muchos niños con los que jugar. Stephen maldijo en silencio.
La gente ni siquiera creerá la verdad cuando se la digas. Pero al final, fue porque este cuerpo no podía soportar el peso del intelecto del Dr. Stephen. En serio, ¿por qué Conan puede deambular libremente por las escenas del crimen a pesar de parecer un estudiante de primaria? Esto es más problemático de lo que pensaba. Ni siquiera podemos conocerla, murmuró Karen en voz baja desde atrás. Stephen, ¿qué tal si usamos el método antiguo? Le susurró Will al oído. El viejo método al que se refería era, por supuesto, colarse después de disfrazarse, tal como los tres se habían infiltrado en el gimnasio Olivine antes. No, si podemos hacer las cosas abiertamente, evitemos las tácticas desleales. Aunque a Stephen no le gustaba el detective Conan, estaba de acuerdo con uno de sus principios. No importa cuán encubiertamente hagas algo, siempre dejarás rastros detrás. Así que, a menos que se tratara de un asunto turbio, Stephen prefería actuar como él mismo, en lugar de como el Joker. ¿Y ahora qué? Si no podemos encontrarla, tampoco podemos conseguir la información, dijo Karen frunciendo el ceño. Esperemos unos días. Lusamine no es un adulterio que se esconde bajo tierra todo el tiempo. Cuando aparezca, nos acercaremos a ella. Antes de venir, Stephen ya había investigado los antecedentes de Lusamine. Aunque Aurora aún no se había unido a la Liga Pokémon, Lusamine, una mujer extraordinaria que desarrolló por sí sola la Fundación Aether hasta convertirla en la empresa más importante de la región, ya era vista por los lugareños como la candidata más probable para ser la futura presidenta de la Liga de Alola. Además, Lusamine apareció a menudo en los medios, concediendo entrevistas para expresar su amor por los Pokémon y promoviendo su filosofía de amar a los Pokémon como una madre ama a sus hijos. Esto le había valido un apoyo significativo de la población de Alola. Así que conocerla no debería ser demasiado difícil. Si se prolonga demasiado, utilizaremos el método de Will. Dejando esto como nota final, Stephen condujo a los dos lejos de Aether Paradise. Después de todo, su paciencia tenía sus límites. O podríamos utilizar los contactos del tío Giovanni, sugirió Will durante el viaje en barco de regreso a la isla Melemele. Podríamos simplemente decir que eres el sobrino del tío Giovanni, pedirle que llame y entraríamos fácilmente a la residencia de Lusamine, como antes. Hey. Al notar la reacción de Karen ante la mención de la residencia de una mujer, el tono de Stephen se volvió más severo. Will se dio cuenta inmediatamente de su error, tosió torpemente y se alejó de Karen para evitar su ira. Las conexiones del tío Giovanni deben usarse con moderación. Esto se debió principalmente a que la identidad de Giovanni como líder del equipo Rocket estaba destinada a ser expuesta eventualmente. Si Stephen se quedaba demasiado cerca de él, sin duda le traería problemas. El mundo Pokémon no era como el mundo de One Piece, donde ser buscado era una insignia de honor y, sin importar cuán alta fuera tu recompensa, aún podías caminar libremente por las calles. Este mundo no funcionaba así. En el mundo Pokémon, ser buscado, especialmente cuando tu verdadera identidad estaba expuesta, era un problema serio. Si bien existían disfraces, Ditto y Zoroark para ocultarse, ¿por qué esconderse si solo podía usar su cara? Uf, qué hambre. Mejor saltémonos la comida de Karen y volvamos a la malasada de ayer. De regreso en la isla Melemele, Will expresó inmediatamente sus antojos tan pronto como desembarcaron. El rostro de Karen se oscureció. Un día, iba a coserle los labios a ese tipo. Vamos a llevarnos todo y a comer en casa. Ya casi termino mi último invento, decidió Stephen. Will hizo un gesto de ok con la mano y rápidamente entró a la tienda de malasada. Simplemente tiene la lengua suelta y no tiene ninguna mala intención, dijo Stephen con una sonrisa. Eres demasiado amable. Karen le dirigió una mirada agria. No has conocido gente realmente molesta. Mi mayor arrepentimiento es no haberlos eliminado por completo. Stephen se encogió de hombros. Debieron ser horribles para hacerte odiarlos tanto. La curiosidad de Karen se despertó. Incluso los Pokémon que estaban alrededor levantaron las orejas. Hora de chismes. No se trata de ser horribles, simplemente son, increíblemente exasperantes. ¿Cómo decirlo? Al recordar a aquellas personas de su vida pasada, el rostro de Stephen se retorció en disgusto por primera vez en mucho tiempo. Me encantaría conocerlos algún día. Al ver esta rara expresión de repulsión en el rostro de Stephen, el interés de Karen se profundizó. No, no lo harías. Toda esa familia está loca. Pasar tiempo con ellos te bajará el coeficiente intelectual. Hola chicos, ya volví. ¿De qué estábamos hablando? Will regresó con una bolsa llena de malasadas. No es asunto tuyo. Karen giró la cabeza inmediatamente y se alejó. ¿Cuál es su problema ahora? Will se sintió atacado. Esta chica claramente lo quería perjudicar.
Con subordinados como estos, Stephen pensó para sí mismo, ¿es este el precio del liderazgo, Akainu? Y zas. Mientras los tres se acercaban a su base, un repentino sonido de viento cortando el aire rompió el silencio. La expresión de Will cambió instantáneamente. Ese es el sonido de Minato usando corte aéreo. Los tres aceleraron el paso y llegaron a la entrada de la cueva en menos de 30 segundos. En lo alto del cielo, Ushatu batió sus alas furiosamente, desatando un corte aéreo tras otro. «Es Mishatu», exclamó Will, sorprendido y emocionado a la vez. Había evolucionado. Mientras tanto, Stephen y Karen se concentraron en el terreno. ¡Bum! ¡Bum! En el suelo, un Pokémon se movía rápidamente, esquivando hábilmente los ataques del recién evolucionado Trumbeal de Will. Eso es Yoshito. El oso se movía en forma de S por el suelo, esquivando por poco cada corte aéreo con el menor margen posible. ¡Qué rápido! ¿De verdad es tan rápido ese Pokémon? Se maravilló Karen. Los cortes aéreos fallidos atravesaron un árbol cercano, cortándolo por la mitad y haciéndolo estrellarse contra el suelo con un fuerte golpe. El oso extendió sus pequeños brazos y, sorprendentemente, levantó el tronco del árbol, que era más de 10 veces su tamaño, por encima de su cabeza. Incluso Esteban quedó desconcertado. ¡Qué fuerza tan increíble! En ese momento, una palabra apareció en la mente de Stephen. ¡Qué pesado! Chapter 73. Pokémon. Y Transmigrate tu IC-73. El Stuful, blandiendo un tronco de árbol 10 veces más grande que él, lanzó el enorme tronco directamente hacia el Shatu en el aire. Shatu batió sus alas con urgencia, retrocediendo. Aunque era un Pokémon de tipo volador, su agilidad estaba lejos de ser excepcional. El enorme tronco del árbol pasó rozando su pico, casi arrancándole un trozo de la cara. No estoy seguro de por qué empezó esta pelea, pero serás el oponente perfecto para la batalla de debut de mi Shatu después de su evolución. Will gritó con un poco de emoción. Shatu usa choque psíquico. El Shatu, todavía recuperándose de casi ser golpeado, escuchó la orden de su entrenador. Extendió sus alas ampliamente, como si fueran brazos extendidos. Una energía de color rosa violáceo se condensó rápidamente en innumerables partículas de luz y salió disparada como la versión violeta del Yasakani no Magatama de Kizaru. No. Sin embargo, el Stuful todavía estaba mostrando sus movimientos. Después de girar el tronco del árbol en un círculo, se puso de pie sobre sus patas traseras, sosteniendo el tronco como si se preparara para un salto con pértiga. Aunque no era naturalmente hábil para saltar, este movimiento lo lanzó 7 u 8 metros en el aire, lo que le permitió igualar la altitud del Shatu. ¡Bang! 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 Las partículas de energía psíquica bombardearon el suelo y el tronco del árbol vertical, pero ninguna logró alcanzar al Stuful. El tronco estaba claramente a punto de convertirse en polvo bajo el implacable ataque. ¡No! El Stuful dejó escapar otro grito. Con ambas manos, o mejor dicho, sus patas delanteras, agarrando la parte superior del tronco, lo balanceó nuevamente en el aire. La fuerza pura de su golpe atravesó el aire con un silbido ensordecedor. ¡Bam! El enorme tronco aterrizó de lleno en la parte superior de la cabeza del Shatu. Una postura de lucha con palo, ¿eh? Stephen quedó asombrado y divertido por lo que vio. Este Stuful es tan fuerte. Mi Shatu. Will, viendo su preciado Shatu caer al suelo en una humillante derrota, quedó atónito. Se suponía que este sería su gran debut después de evolucionar, pero fue completamente dominado. No. Para entonces, el Stuful ya había vuelto a aterrizar en el suelo. El tronco del árbol en sus manos, ya maltrecho por el bombardeo psíquico y el golpe final a los Shatu, se hizo añicos en astillas inútiles al impactar contra el suelo. Pero ahora, la pata delantera derecha del Stuful estalló con un deslumbrante rayo dorado. Estaba preparando Thunder Punch. Sina. De repente, Stephen gritó. Una figura sombría salió disparada de la Pokéball en su cinturón, descendiendo como un ser divino frente al Stuful. Gruñido y Sina se agachó, adoptando la postura de un depredador listo para atacar, su garganta emitiendo un gruñido bajo y amenazante. El Stuful se congeló. Tras un momento de vacilación, detuvo a regañadientes su ataque. Will exhaló un suspiro de alivio y corrió rápidamente para ayudar a su Shatu a ponerse de pie. Stephen también se acercó. Le dio una palmadita en la cabeza a su Pokémon para animarlo y luego se agachó a unos metros del Stuful. Lo siento, pero ¿puedes decirme por qué estás peleando con Shatu? Stephen hizo lo mejor que pudo para transmitir buena voluntad, esperando que el aparentemente agresivo Stuful se calmara. Y sintiendo la energía inquieta de las otras dos Pokéballs en su cinturón, Stephen supo que tal vez tendría que recurrir a una forma más directa de resolver el problema.
Ya sea por la deliberada muestra de amabilidad de Stephen o por el instinto de Stuful de que el Pokémon oscuro que tenía delante no era tan fácil de manejar como el pájaro tonto, finalmente retiró el rayo de su pata y comenzó a emitir repetidos sonidos de Dono. Ja, lo siento, no entiendo lo que dices. ¿Te importa si te toco? Aunque los humanos y los Pokémon podían comunicarse en un nivel básico, los pensamientos complejos aún eran difíciles de transmitir. En ese momento el traductor de Meowth del trío cómico sería útil. Afortunadamente, Stephen tenía su método. ¿Tono? El Stuful inclinó la cabeza y observó cómo Stephen extendía lentamente su mano hacia él. Cuando las yemas de sus dedos tocaron su frente, el Stuful se estremeció ligeramente con incomodidad, pero finalmente le permitió apoyar su mano sobre su cabeza. Stephen, ¿qué pasa? En ese momento, Karen también se acercó. Ella y Will eran conscientes de la habilidad única de Stephen, sentir los pensamientos de un Pokémon a través del contacto físico. Después de un momento, Stephen retiró su mano de la cabeza de Stuful. Este pequeño dice que eligió este hueco como nido ayer por la mañana. Salió a recoger bayas y a prepararse para mudarse, pero al regresar, encontró un pájaro ocupándolo y Stephen no dio más detalles, pero Karen y Will comprendieron inmediatamente la situación. Una disputa territorial. Esta era una de las razones más comunes de peleas entre Pokémon salvajes. ¿Pero era necesario que fuera tan difícil? Will murmuró mientras rociaba una poción curativa de alto grado en la cabeza de su Shatu. Recojan sus cosas. Nos vamos, dijo Stephen, poniéndose de pie y dirigiéndose a los otros dos. Según Stuful, ya había decidido reclamar el hueco del árbol ayer por la mañana. Los tres habían llegado por la tarde. Según las reglas de primero en llegar, primero en ser atendido, el hueco pertenecía legítimamente al Stuful. Karen y Will dudaron. Después de pasar todo el día de ayer limpiando este lugar, ¿se mudarían por un Pokémon salvaje? Pero viendo que Esteban ya había tomado una decisión, al final no dijeron nada y comenzaron a empacar. El Stuful estaba visiblemente sorprendido. ¿Eran estos humanos y realmente tan razonables? De todas formas, ahora el hueco era suyo. Stuful se pavoneaba detrás de Stephen con arrogancia, observándolos empacar y prepararse para partir. ¿Tono? Pronto su atención se centró en Stephen, o mejor dicho, en algo que él sostenía. Stephen había sacado un nuevo Pokémon de una cámara. Los ojos del Stuful se iluminaron y se acercó, parloteando emocionado. ¿Tono? HMM. Stephen miró al curioso Stuful. Una vez más, se agachó y colocó una mano sobre su frente. Tras percibir su pregunta, respondió. Este pequeño está muy débil. Si lo sacara del cascarón normalmente, no sobreviviría. Así que tengo que usar la solución nutritiva para alimentarlo. Mientras hablaba, Stephen hizo un gesto hacia la cámara. Se parecía a las cápsulas curativas de Namek en Dragon Ball. Stephen había colocado el huevo dejado por una Altaria en la cámara para asegurarse de que los Pokémon del interior pudieran eclosionar de forma segura. Dado que el óvulo había sido extraído quirúrgicamente de forma prematura, no habría sobrevivido sin intervención externa. ¿Tono? El Stuful inclinó la cabeza otra vez, desconcertado. Esta vez, Stephen no necesitó usar su poder. Con solo ver su expresión de asombro, supo que quería preguntar. ¿Tienes curiosidad por la historia de este pequeño? Si no te importa, siéntate y te la explico durante el almuerzo. Stephen pensó un momento y luego sacó unas malasadas que Will había comprado antes en Ciudad Aureli. Invitó a Karen y Will a comer mientras graba una al Stuful. Mira, no seas tímido. Chapter 74. Pokémon. Y Transmigrate tu IC 74. Créditos. Asriel's Karen estaba bastante intrigada por los orígenes del nuevo Pokémon. Anteriormente, solo sabía que Stephen lo había obtenido de un cazador furtivo de Pokémon, pero aún no había escuchado la historia completa. Mientras Stephen y Will terminaban de contar lo que había sucedido en el bosque, alguien de repente emitió un extraño sonido quejumbroso. Will instintivamente miró a Karen, quien le devolvió una mirada molesta. ¿Qué estás mirando? ¿Parezco alguien que haría ese tipo de ruido? Sin embargo, el humor de Karen no era muy bueno. Aunque sabía que ese mundo aparentemente hermoso albergaba mucha oscuridad aterradora debajo de la superficie, escuchar sobre ello de primera mano todavía le dejaba un sabor amargo en la boca. Stephen miró debajo de la mesa. Resultó que el que hacía esos ruidos quejumbrosos no era otro que Stuful. En ese momento, el osito de peluche musculoso actuaba como si Anya lo hubiera poseído. Sus ojos se habían convertido en huevos fritos y pequeñas perlas de lágrimas corrían por su rostro.
Kejingandia.gif dono tilde dono mientras derramaba lágrimas como perlas, Stuful se abalanzó hacia el nuevo Pokémon que estaba en la mesa. In. Esta pobre niña ha sufrido tanto. Ven. Que tu hermana mayor te abrace. Al ver a Stuful actuando como una futura encarnación del Dragonite de Ash, Stephen reaccionó rápidamente y levantó el nuevo Pokémon justo a tiempo. Con su ataque frustrado, Stuful plantó sus dos patas delanteras sobre la mesa. Crack boom. En un instante, la mesa del comedor de madera quedó reducida a astillas por el abrazo de Stuful. Oh, Tom. Stuful miró a Stephen con una expresión confundida y ligeramente resentida, como preguntando, ¿por qué no me dejas abrazarlo? Stephen suspiró con impotencia y señaló el montón de astillas de madera esparcidas por todas partes. Si te dejo abrazarlo, ¿crees que el huevo tendría alguna posibilidad de sobrevivir? Al ver las astillas que cubrían el suelo y la comida Pokémon, ahora con virutas de madera, ni el temperamental Houndoom de Karen ni el recién derrotado Xatu de Will se enojaron. En cambio, ambos miraron al osito con incredulidad. ¿De dónde diablos salió este pequeño monstruo? Tilde Stuful volvió a quejarse como si dijera, me estás intimidando. Ni siquiera me dejas abrazarlo. Primero tienes que aprender a controlar tu fuerza, suponiendo que nos volvamos a encontrar después de esto. Stephen le dio un ligero golpecito a Stuful en la cabeza antes de volverse hacia sus dos compañeros y decir. Una vez que terminemos de comer, limpiemos y sigamos adelante. Tono. Pero antes de que Karen y Will pudieran moverse, Stuful, que antes estaba de mal humor, de repente comenzó a saltar arriba y abajo de la emoción. ¿Qué le pasa a este osito musculoso ahora? Preguntó Will con curiosidad. Stephen no tuvo más remedio que colocar nuevamente su mano sobre la cabeza de Stuful. 10 segundos después, Stephen se volvió hacia Karen y Will y dijo. Stuful dice que espera que podamos seguir quedándonos aquí, siempre y cuando se le permita cuidar el huevo Pokémon. ¿Qué? Al escuchar una petición tan extraña, Karen y Will se quedaron congelados en el lugar. 2 segundos después, Will se rió entre dientes y dijo. ¿Qué podría hacer? Ni siquiera estamos seguros de que el huevo Pokémon eclosione con éxito. Su supervivencia depende completamente de la tecnología de Stephen. ¿O dices que, después de que nazca, este osito musculoso podría ayudar a criarlo? Si la dejara abrazar al bebé, probablemente lo aplastaría accidentalmente hasta la muerte. No. El rostro de Stuful se ensombreció. Dio unos pasos hacia adelante y le dio un puñetazo a Will justo en su estómago ligeramente prominente. ¡Puaj! Will cayó al suelo, vomitando todo el almuerzo que acababa de comer de una sola vez. Tanto Karen como los Pokémon que los rodeaban retrocedieron unos pasos en silencio. Desagradable. Tono. Después de darle un puñetazo, Stuful corrió hacia Stephen, haciendo gestos salvajes con sus patas. Sin siquiera necesitar percibir sus pensamientos, Stephen podía adivinar lo que quería decir. Después de un momento de consideración, Stephen decidió. Bien, ¿qué te parece esto? Puedes entrenar con los Umbreons y los demás. Si aprendes a controlar tu fuerza, te dejaré sostener el huevo. ¿Trato hecho? Tono. Stuful sintió emocionado. Toda esta alegría por una cosa tan pequeña. Los Pokémon son criaturas muy simples. Aunque el instinto maternal de esta Stuful es sorprendentemente fuerte. Siendo que ya he visto algo así antes y más tarde esa tarde. Comenzó otro día de entrenamiento. Sin embargo, los métodos de entrenamiento del recién incorporado Stuful parecían completamente desincronizados con el resto del equipo. Umbreon o Houndoom y Xatu llevaban sus chalecos de entrenamiento habituales con grabadoras y máscaras de oxígeno. Sin embargo, en lugar de lanzarse directamente al riguroso entrenamiento, todos voltearon la cabeza para observar a Stephen y Stuful al otro lado del campo de entrenamiento. Stuful, intenta patear este balón de fútbol. Stephen arrojó un balón de fútbol nuevo que acababa de comprar en la ciudad de Auri. Tono de frente a la pelota que se acercaba lentamente, Stuful saltó suavemente y realizó una patada de bicicleta aérea. Auge. Karen, Will y los demás Pokémon se quedaron congelados ante el sonido ensordecedor. Crash. 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 Uno tras otro, oyeron el sonido de los árboles rompiéndose y cayendo, como fichas de dominó colapsando en una reacción en cadena. ¡Guau! Antes de que terminara, un débil gemido resonó en la distancia. Karen frunció el ceño y caminó hacia el origen del sonido, solo para encontrar a un Pineco tirado en el suelo, gimiendo de dolor. Junto a él había un balón de fútbol desinflado. Un momento después, el Pineco dejó escapar un último gemido y se desmayó en el lugar. ¡Ay Dios mío! Y Karen apenas podía creer lo que veía.
Cualquiera que haya luchado contra un Pokémon de tipo Cero sabe lo absurda que es su defensa. Pero con solo un golpe y Will, ve a rociarle algún remedio curativo a ese Pineco, dijo Stephen después de un breve silencio, entregándole a Will una botella de spray medicinal. Entonces Stephen se volvió hacia Stuful, que parecía completamente inocente, como si preguntara, ¿hice algo malo? Sacó otro balón de fútbol. Así no se patea. Mira, así, Stephen lanzó la pelota al aire y empezó a hacer malabarismos con los pies. No era muy hábil, pero fue suficiente para demostrarle a Stuful. Después de hacer malabarismos 4 o 5 veces, se detuvo y dijo. Aprende a controlar tu fuerza así, ¿entiendes? Aprender a controlar la fuerza es crucial, no solo para evitar matar accidentalmente a un oponente, sino también para mejorar la precisión. Después de todo, como todos saben, cuanto mayor es la fuerza, más difícil es mantener la precisión, a menos, por supuesto, que seas un nivel Star Platinum. Tono Stuful asintió para demostrar que entendía. Está bien, inténtalo de nuevo. Stephen le lanzó otro balón de fútbol a Stuful. Tono. Esta vez, Stuful abrió sus patas delanteras y golpeó la pelota suavemente, como si fuera una pelota de voleibol. Zumbido. A lo lejos, Will, que todavía estaba cuidando al Pineco, sintió una ráfaga de viento que le raspaba dolorosamente la mejilla. Auge. Al segundo siguiente, vio un balón de fútbol incrustado en la ladera de una montaña. Grietas como telarañas se extendían desde el punto de impacto. Están tratando de matarme. El rugido furioso de Will resonó a lo lejos. Stephen se frotó las sienes y fingió no oír. Esto va a tardar un rato y... Chapter 75. Pokémon. Y Transmigrate tu IC-75. En menos de una semana, Umbreon, que había estado con Stephen por más tiempo, y María, Rose y Sina, que estaban dominando el intercambio sensorial y gradualmente se estaban convirtiendo en las principales fuerzas ofensivas del equipo, se sorprendieron por el aterrador talento demostrado por Stuful. Este osito de peluche no solo poseía una fuerza superpoderosa innata, sino que también tenía una asombrosa capacidad de aprendizaje. En solo una semana, las habilidades de Stuful con el balón habían evolucionado desde el nivel del equipo nacional de fútbol al de un campeón mundial. Bueno, si Stuful se uniera al equipo nacional de fútbol, tal vez solo podría hacerlo como suplente. Y hoy Stephen reemplazó el balón de fútbol por un balón de agua. No, para ser precisos, fue una bola de burbuja creada por Slowpoke de Will usando rayo burbuja. La pelota de burbuja era más suave y más fácil de romper que una pelota de fútbol. Esto era para permitir que Stuful controlara mejor su fuerza. Stephen se inspiró en Jiraiya para este método de entrenamiento, quien había utilizado una técnica similar para enseñarle a Naruto el Rasengan. Y el talento demostrado por Stuful no era de ninguna manera inferior al de Naruto. ¿Cuánto tiempo le tomó a Naruto volver a dominar el Rasengan? Stephen no lo recordaba bien. De todos modos, a Stuful solo le tomó 10 días controlar hábilmente su aterradora superfuerza innata. ¿No es este progreso un poco demasiado rápido? Durante el entrenamiento, Will vio a Stuful jugando solo en la esquina, tratando la pelota de agua como si fuera una pelota de baloncesto y casi haciendo trucos con ella. No pudo evitar murmurar en voz baja. Siempre hay alguien mejor ahí fuera. Karen estaba tan sorprendida como Will. Ella siempre había tenido confianza en sus Pokémon, pero incluso si ignoraba la superfuerza innata de Stuful, su gran capacidad de aprendizaje era algo que ni ella ni sus Pokémon podían siquiera soñar con igualar. Por cierto, su forma de jugar con el balón es un poco extraña, añadió Will. Se dio cuenta de que Stuful prefería usar su hombro para golpear la pelota en lugar de sus pies. ¿Fue golpe de hombro de hierro? Se acabó el entrenamiento por hoy. Buen trabajo a todos. Stephen aplaudió y gritó, pero no pudo evitar mirar a Stuful con el rabillo del ojo. Ese movimiento de Iron Shoulder Smash le recordó a alguien de su pasado. No. No. Stuful fue el primero en correr y mostrarle a Stephen la bola de agua intacta en sus palmas. Su expresión expectante se parecía a la de un niño sosteniendo un examen perfecto, esperando ansiosamente un elogio. Al ver esto, Stephen sonrió. Muy bien, puedes sostener el huevo de su hablo hoy. No. Stuful saltó arriba y abajo de la emoción. Para ser honesto, Stephen quería que Stuful entrenara un poco más, pero viendo lo ansioso que estaba, no pudo soportar negarse. No la pierdan de vista, dijo Stephen al equipo de Pokémon psíquicos de Will. Shadow, Exeggutor y Slowpoke asintieron. Pronto, en la base. Rodeado de los Pokémon psíquicos de Will, Stephen le entregó el huevo de su hablo a Stuful. La superficie del huevo estaba envuelta en un tenue resplandor violeta. Este brillo provenía de la energía psíquica de Shadow y los demás.
Gracias a este escudo psíquico, si Stuful usaba demasiada fuerza, lo percibían de inmediato y la transferían. No lo tilde finalmente, sosteniendo el huevo, Stuful mostró una sonrisa feliz y satisfecha, incluso babeando un poco. ¿Es necesario ser tan feliz? Preguntó Will, claramente incapaz de comprender. Era como si las mujeres no pudieran entender por qué los hombres no lloraban cuando veían Titanic. A ella le encantan los bebés, es instinto maternal, respondió Karen haciendo pucheros. Como si supieras algo sobre ser maternal, murmuró Will en voz baja. No podía imaginarse en absoluto a Karen como madre. El temperamento de Karen estalló nuevamente. Si no fuera porque no quería arruinar la atmósfera cálida, podría haberle dado una bofetada a Will en ese mismo momento. Está bien, no lo retengas demasiado tiempo. El huevo aún necesita permanecer en la solución nutritiva por ahora. Bajo la mirada reticente de Stuful, Stephen tomó el huevo y lo colocó nuevamente en el tanque de nutrientes. Durante este tiempo, Stuful se aferró a los pantalones de Stephen, trepando hasta posarse en su hombro. Afortunadamente, Stuful solo pesaba unos 10 kilogramos, algo que Stephen apenas podía soportar. Después de todo, no era una especie de superhombre que pudiera cargar la mitad de 150 kilogramos sin despeinarse. Don Stuful, encaramado en el hombro de Stephen, no dejaba de gritar mientras observaba cómo el huevo regresaba al tanque de nutrientes. Sus pensamientos resonaban en la mente de Stephen. Después de pasar medio mes juntos, Stuful comprendió que Stephen solo podía leer sus pensamientos a través del contacto físico. Así que ahora ni siquiera esperó a que Stephen se acercara. Tomó la iniciativa él mismo. ¿Preguntas cuánto tiempo tardará en eclosionar? Es difícil decirlo. La situación de este pequeño es demasiado particular. Al mencionar este tema, el humor de Stephen se puso pesado. Después de todo, cuando este huevo fue extraído del cuerpo de Altaria, la situación no era optimista. En ese momento, el estado de la Altaria ya era crítico. Si lo describiéramos en términos humanos, este huevo era como un bebé prematuro entre bebés prematuros. Aunque el tanque de nutrientes que inventó Stephen proporcionaba constantemente nutrición al huevo y podrían resolverse los problemas subyacentes, no podía garantizarlo. Intil Stuful dejó escapar otro suave gemido, llamando con preocupación. Al comprender sus pensamientos, Stephen se rió entre dientes y lo tranquilizó. No te preocupes. Me aseguraré de que pueda ver el mundo en nombre de su madre. Oh. Stuful vitoreó, agitando sus patitas con entusiasmo. En su excitación, se olvidó de controlar su fuerza. Rápido como un rayo, un león se lanzó con un ataque rápido y envió a Stuful a volar. Stuful aterrizó con un ruido sordo, golpeando su pata contra el suelo. Auge. El suelo de la base ahora tenía una agolladura del tamaño de una pokéball. Los demás quedaron atónitos. Si esa bofetada hubiera caído en el hombro de Stephen y bien hecho, Umbreon. Stephen le dio unas palmaditas en la cabeza a Umbreon. Umbreon levantó la cabeza y se acurrucó contra la palma de Stephen. Mientras tanto, Stuful en el suelo se rascó la parte posterior de la cabeza avergonzado. No te preocupes. Pero parece que aún necesitas más entrenamiento. Stephen también le ofreció un poco de consuelo a Stuful. Y más tarde esa noche, mientras Stephen se preparaba para dormir, Umbreon de repente se metió en su cama y le dio un golpecito en la mejilla con la cabeza. Los pensamientos de Umbreon resonaron en la mente de Stephen a través del poder del bosque verde. Maestro, ¿cuándo regresaremos a esa isla? Umbreon no lo deletreó, pero su significado estaba claro. Estaba preguntando, ¿cuándo me vas a ayudar a subir de nivel? No era que Umbreon no pudiera esperar o quisiera presionar a Stephen. Pero con María, Rose y Sina dominando habilidades de sentidos compartidos y volviéndose más fuertes cada día y ahora, también estaba Stuful, quien estaba naturalmente dotado de una fuerza monstruosa y de increíbles capacidades de aprendizaje. Umbreon se sentía cada vez más presionado. Tenía que admitirlo, estaba empezando a entrar en pánico. No quiero quedarme atrás. Yo también quiero hacerme más fuerte. Al ver el entusiasmo en los ojos de Umbreon, Stephen no dudó mucho y decidió en el acto. Si mañana no encontramos una oportunidad, simplemente, la tomaremos prestada. Después de todo, no somos bandidos. ¿Cómo podríamos robarle a alguien? Stephen se disculpó en silencio con Madame Blusamine. Si aún no te veo mañana, lo siento, pero por el bien de mi querido Umbreon, tendré que recurrir a métodos turbios. Chapter 76. Pokémon. Y Transmigrate tu IC 76. Stephen informó a Willy y Karen sobre su decisión tomada la noche anterior.
Si todavía no podían encontrar una oportunidad de encontrarse con Lusamine hoy, simplemente recurrirían a tomar medidas por la fuerza. Aunque estuve de acuerdo con este enfoque desde el principio, ¿por qué cambiaste de opinión, Stephen? Will preguntó con curiosidad. Como el miembro del equipo más ansioso por causar problemas, Will había querido tomar la vía difícil desde el principio. Sin embargo, debido a la insistencia de Stephen, se había estado conteniendo. Ahora que Stephen había cambiado de opinión repentinamente, a Will le costó un poco adaptarse. No mucho, solo estoy cansado de esperar. Stephen no mencionó que era porque a un león se le estaba acabando la paciencia. Eso hería el orgullo de pequeño zorro. Will, bastante ingenuo, no le dio demasiadas vueltas y, con entusiasmo, le dio una palmadita en el hombro a Stephen. Ese es el espíritu. No somos de los que nos quedamos sentados y nos portamos bien. Somos de los que armamos jaleo, de los que ponemos el mundo patas arriba. Karen, por otro lado, al ser una chica y hábil observando las emociones de los Pokémon, veía las cosas con más claridad que Will. Como encargada de preparar las comidas de los Pokémon, había notado que un león había estado comiendo cada vez menos en los últimos días. Sumado al repentino cambio de planes de Stephen, tenía una vaga idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, Karen no dijo nada. Al ver la expresión desorientada de Will, sonrió internamente y pensó, la ignorancia realmente es una bendición. Al mismo tiempo, no pudo evitar admirar la disposición de Stephen a cambiar los planes para un león. Realmente se preocupaba por sus Pokémon y siempre veía las cosas desde su perspectiva. No hay entrenamiento especial hoy. Todos, descansen bien, anunció Stephen después del desayuno. Dado el estado actual de un león, de todos modos no era adecuado para el entrenamiento. Después del desayuno, Stephen comenzó a jugar con varios dispositivos en el banco del laboratorio, elementos que sus compañeros no podían entender. Will estaba ocupado preparando el equipo para su operación. Karen, sentada en el sofá con un peine en la mano, cepillaba el pelaje de sus Pokémon mientras veía la televisión con ellos. No. Quiero ver la conferencia del profesor Oak. Stuful protestó en voz alta, sin mostrar ningún interés en el drama de la región de Kalos protagonizado por la estrella infantil Diantha que se estaba transmitiendo en televisión. Stuful estaba mucho más interesado en los conocimientos que se compartían en las clases del profesor Oak. Hinks de Will, sosteniendo el control remoto, sacudió la cabeza repetidamente. El episodio de hoy fue el más emocionante hasta el momento. El protagonista masculino quedó devastado al descubrir que la chica de su vida era la hija ilegítima de su padre, y ahora enfrentaba una impactante revelación de su madre. El protagonista masculino y su padre no tenían parentesco biológico. Hinks estaba deseando ver cómo se desarrollaba la historia. No. Stuful levantó el puño. Incluso sin las habilidades telepáticas, Karen podía adivinar lo que Stuful estaba tratando de decir. Si no me entregas el control remoto, quizás te muestre algunos de mis movimientos. Todos, llévense bien, ¿de acuerdo? Karen frunció el ceño ligeramente y dio un paso adelante para mediar. Por muy duramente que trataran a sus enemigos, los conflictos internos entre compañeros eran inaceptables. Stuful, si te interesa aprender, puedes pedirle a Stephen que te enseñe. No puedes tratar así a tus compañeros, ¿entendido? Después de pensarlo un poco, Karen decidió ponerse del lado de Hinks. Aunque el entrenador de Hinks era bastante molesto, ella no había hecho nada malo. Además, Karen sentía que permitir que la personalidad dominante de Stuful se desarrollara sin control no sería bueno. No. Stuful, resoplando de ira, se dirigió furioso hacia Stephen. Al observar la figura enfurruñada de Stuful, Karen rió suavemente y negó con la cabeza. Entonces, su atención se fijó en el teletipo que se desplazaba en la parte inferior de la pantalla del televisor. La 9ª edición de los Premios Mujeres del Año de Alola se celebrará en 2 días en el Centro de Investigación Espacial de la Fundación Aether, en la ciudad de Konikoli, en la isla de Akala. La favorita de este año sigue siendo Lusamine, presidenta de la Fundación Aether. ¿Esto también marca? En cuanto vio Lusamine, Karen no se molestó en leer el resto. Se levantó de inmediato y corrió al laboratorio. Stephen. Encontré la manera de conocer a Lusamine. 2 días después, Isla Akala, Alola. Debido a la asistencia de Lusamine a la ceremonia de entrega de premios Mujeres del Año de Alola, Stephen y su equipo llegaron a Ciudad Konikoni con la esperanza de finalmente conocerla. Aunque Alola no tenía tantas cámaras de vigilancia como Johto, Karen todavía usaba un sombrero para el sol y gafas de sol que cubrían la mayor parte de su rostro, por si acaso. Sin embargo, ese atuendo era común en Alola y no atraía ninguna atención. Stephen se puso un par de gafas sencillas y poco llamativas con marco negro.
Parecía menos salvaje de lo habitual y un poco más parecido a un ratón de biblioteca. ¿A qué vienen tantos planes indirectos? ¿No podemos simplemente colarnos en la Fundación Éter y conseguir lo que necesitamos? Tan pronto como entraron en la ciudad de Conicoli, un emprobado Will se quejó débilmente. Idiota. No digas esas cosas en público. Karen golpeó a Will en la cabeza desde atrás. La Fundación Éter no es tan fuerte, pero si nos descubren, las sospechas caerán naturalmente sobre nosotros. Stephen, caminando al frente, explicó con calma. No cometeríamos un error tan rudo, ¿verdad? La Fundación Éter es solo un grupo de protección Pokémon. No hay forma de que sea más peligroso que el gimnasio Olivine. Will estaba desconcertado. Idiota. La última vez actuamos en Johto, y ahora estamos en Alola. Si se descubren nuestras acciones aquí, la Liga, como es lógico, investigará a cualquiera que haya viajado de Johto a Alola durante este tiempo. Karen replicó bruscamente. ¿Y qué? Alola es el destino vacacional más famoso del mundo Pokémon. Decenas de miles de turistas llegan a diario. ¿Cómo podrían rastrearlo hasta nosotros? Will todavía no lo entendió. Karen aceleró el paso en silencio para poner algo de distancia entre ella y Will, temerosa de contagiarse de su ignorancia. Puede que haya muchos turistas, pero si la búsqueda se limita a niños de unos 12 años, la lista se reduce mucho. Stephen se lo recordó. Finalmente Will entendió. Era cierto. Después de todo, aunque llevaban máscaras durante sus atracos, sus cuerpos bajos e infantiles de apenas 10 años aún eran evidentes. Si actuaban en Alola como los ladrones fantasma y su rastro quedaba al descubierto, la Liga solo necesitaba comprobar qué niños habían viajado de Johto a Alola durante ese tiempo. No tardarían en dar con ellos tres. Estamos aquí, la estación de investigación espacial. De repente Stephen habló. Will miró hacia adelante. Vaya, hay demasiada gente. Se sobresaltó ante la escena que tenía delante. A donde quiera que miraba, había muchísima gente. Es solo una ceremonia de premios. ¿Por qué se siente como un encuentro con famosos? Tienes razón, hermano gordito. Lusamine, la presidenta, es una celebridad en Alola. Will apenas había terminado de quejarse cuando una pequeña niña cercana intervino. Los tres se giraron para mirar. Vieron a una niña que se parecía a Will, con su cabello morado, recogido en una coleta alta, y ojos ligeramente respingados. Sus labios canosos le daban una apariencia adorable, como la de una gatita. Parecía tener unos 3 años. Stephen añadió, sí, el premio a la mujer del año de Alola se otorga a mujeres que han hecho contribuciones destacadas a Alola. Desde su creación hace 9 años, Lusamine ha ganado los 8 premios anteriores. Este noveno probablemente. Y la ganadora es, la señorita Lusamine. En el escenario de premios temporal, Kukui, el profesor Pokémon de Alola, anunció el nombre del ganador. La multitud estalló en vítores y aplausos. Inmediatamente después, una impresionante mujer con un vestido blanco puro, con su cabello dorado cayendo como una cascada casi hasta sus talones, subió al escenario en medio de un estruendoso aplauso. Ella es hermosa, Will estaba completamente hipnotizado. He visto la luz. Stephen, sin embargo, no solo miraba a Lusamine. Su mirada también se posó en las gemelas de 4 o 5 años que la seguían. En su opinión, era precisamente la presencia de esos gemelos lo que hacía que Lusamine pareciera aún más radiante. Karen estaba completamente confundida mientras miraba a Stephen, incapaz de entender lo que quería decir. Dada esta situación, no hay manera de acercarnos a ella, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Karen sintió la necesidad de recordarles a ambos que estaban allí en una misión. Aunque Stephen no era tan exagerado como Will, también se quedó mirando por un buen rato. Stephen se frotó la barbilla, pensativo. Al cabo de un momento, respiró hondo y gritó. Lusamine, te amo. Todo el recinto de entrega de premios cayó en un silencio incómodo. Para ser honesto, si esas palabras hubieran venido de un hombre adulto, la gente se habría reído. Después de todo, en Alola, mucha gente estaba enamorada de Lusamine. Pero cuando esas palabras venían de un niño de 12 o 13 años, era un asunto completamente diferente. En un instante, Stephen se convirtió en la persona más llamativa de todo el lugar. Stephen no puede contener sus pensamientos intrusivos. Chapter 77. Pokémon. Y Transmigrate to IC 77. Créditos. Surge 1301 Lusamine, una viuda de 30 y tantos años, ya era madre de 2 hijos. Sin embargo, a pesar de ser mujer, desarrolló por sí sola la Fundación Aether hasta convertirla en la empresa líder de la región de Alola.
A todo ello se sumaba su exquisito rostro, como si hubiera sido cuidadosamente esculpido por el propio Zeus, y una figura tan perfecta que no parecía ni demasiado poco en ningún aspecto. Sin mencionar a Lola. A lo largo de toda la liga Pokémon, no faltaron admiradores que codiciaban esta joya de Alola. Aún así, era la primera vez que alguien se confesaba ante esta noble en público. La multitud inmediatamente giró la cabeza al unísono, solo para ver a un niño con rasgos delicados. Los medios de comunicación, con micrófonos o cámaras, decidieron por unanimidad. El titular de mañana seguramente pertenecerá a este muchacho. Grandes noticias. A menos que Lance y León anunciaran que iban a salir en el acto, nadie podría robarle la atención a este muchacho con gafas. En el escenario, Lusamine, que acababa de recibir su trofeo de manos de Kukui, se quedó atónita durante un buen rato. Unos segundos después, floreció en una sonrisa radiante, como una flor de gracilea en plena floración. ¿De verdad? Gracias por tu cariño. Lusamine no tenía dudas sobre las palabras de Stephen. Ella era muy consciente de su encanto. Además, el comportamiento actual de Stephen era bastante engañoso. Las gafas con marco negro agregaron un impulso significativo, dando instantáneamente la impresión de un tipo académico estudioso y reservado que mantenía sus sentimientos por la persona que le gustaba ocultos en lo profundo de su corazón. Si Stephen hubiera utilizado el mismo comportamiento que mostró al interactuar con Willow Karen, el efecto no habría sido tan bueno. Sin embargo, Stephen aún no había terminado. Sacó una pequeña caja de regalo del tamaño de la palma de su bolsillo y se acercó repetidamente al podio de premios, gritando. Señora Lusamine, este es un regalo que le preparé, hecho a mano por mí. Por favor, acéptelo. La multitud masiva que bloqueaba su camino de repente se separó, y muchas tías en la audiencia mostraron cálidas sonrisas de tía, completamente absortas como si estuvieran viendo un drama. ¡Ay, mira qué chico tan honesto! Debe haber estado reprimiendo sus sentimientos durante mucho tiempo, y solo hoy tuvo el coraje para confesarlo. Si no le ayudamos, ¿somos siquiera humanos? ¿Podría ser un anillo? Olivia, la Kauna de la isla Akala y responsable de mantener el orden en el evento, parpadeó y murmuró. Ni siquiera a mí ningún chico lindo me ha confesado que me gusta esto. En la esquina del escenario, Larion y Lily intercambiaron miradas desconcertadas. ¿Qué pasa? Vamos a tener un nuevo papá. La expresión de Lily era extremadamente complicada. Ella no quería un nuevo padre que no fuera mucho mayor que ella. Señora Lusamine, por favor acepte esto. Stephen finalmente llegó al escenario y le entregó la caja de regalo a Lusamine. Oh, niño. Estoy apoyándote. Hermanito, eres increíble. Presidente, no puede aplastar el coraje de este joven. El público estalló en vítores. No solo las tías que llevaban sonrisas de tía, sino incluso los espectadores lujuriosos que también admiraban a Lusamine gritaban cada vez más fuerte. Esto se debió principalmente a que, a sus ojos, Stephen era demasiado joven, lo que hacía imposible cualquier relación con Lusamine. Si hubiera sido alguien como Kukui, un adulto cercano a su edad, o Giovanni, un hombre de mediana edad incluso mayor que Lusamine, ciertamente no estarían sonriendo así. Probablemente estarían afilando sus cuchillos para derrotar al rival. Y ni siquiera Lusamine pudo mantener su sonrisa. Al mirar la caja en la mano de Stephen, que parecía una caja de anillos, no pudo evitar comenzar a preguntarse. Chico, ¿hablas en serio? La tía no puede delinquir, lo sabes. Ah, presidenta Lusamine, es normal que los chicos de esta edad tengan ese tipo de pensamiento sobre las mujeres maduras. Es perfectamente natural. Simplemente acéptelo. No rechace las buenas intenciones del chico. El profesor Kukui le susurró a Lusamine con una mirada astuta en su rostro. Mientras hablaba, incluso le guiñó un ojo a Stephen, con una expresión de complicidad que decía, te entiendo, chico. Había que decirlo. La mayoría de los profesores Pokémon, sin importar la región, eran típicamente tranquilos y afables. Y el que tenían delante no era la excepción. Al escuchar esto, Lusamine de repente vio las cosas bajo una nueva luz. Su rostro se iluminó con una sonrisa aún más brillante cuando aceptó la caja de regalo. Bueno, gracias, pequeño tilde. Como para recordar la diferencia de edad entre ellos, Lusamine enfatizó deliberadamente las palabras niño pequeño. Al momento siguiente, Lusamine abrió levemente sus brazos puros y blancos como la nieve y abrazó suavemente a Stephen. Y gracias por gustarme tilde. Aunque sorprendida por la confesión, Lusamine estaba secretamente encantada. Al fin y al cabo, ella tenía más de 30 años y, sin embargo, un chico de 12 o 13 años se lo había confesado. ¿No era eso una prueba de su encanto? Y, bueno, Lusamine era una fanática de la buena apariencia.
Aunque la apariencia de Stephen se veía ligeramente disminuida por esas gafas de montura negra, a muchas mujeres mayores les gustaba ese aire de provocación que desprendían los chicos más jóvenes. Despertaba sus instintos maternales. Oh. La atmósfera alcanzó instantáneamente un punto de ebullición. Mientras tanto, de pie en la última fila, Will retrocedió unos pasos en silencio. Principalmente porque quería distanciarse de su compañero. Allá adelante, Karen miraba fríamente el podio, con mirada indiferente. Y una hora después, Lusamine regresó al laboratorio de investigación espacial de la Fundación Aether con sus dos hijos. Jajaja, presidenta, su encanto es descomunal. Hasta un jovencito se lo confesó. ¿Se siente orgullosa en secreto? Tan pronto como Lusamine entró al laboratorio, una joven de cabello corto y gris y una personalidad audaz se acercó a ella. Su nombre era Burnett y era investigadora del laboratorio de investigación espacial. Ella también era la novia del profesor Kukui, aunque los dos habían comenzado a salir recientemente y no mucha gente lo sabía. Lusamine puso los ojos en blanco. De ninguna manera admitiría que se sentía un poco feliz por dentro. Vamos, vamos. ¿Qué tipo de anillo te regaló? Ese tipo de chico probablemente no pueda permitirse una piedra preciosa de verdad, ¿verdad? ¿Podría ser algo que hizo con flores? ¡Guau! Eso sería aún más romántico. Los ojos de Burnett brillaron de emoción mientras insistía repetidamente a Lusamine, luciendo como si estuviera lista para disfrutar de un chisme jugoso. Si estás tan interesado, ¿por qué no lo abres tú mismo? Al notar que Lily la estaba mirando en secreto, Lusamine, que también tenía curiosidad, deliberadamente actuó con indiferencia. Lusamine, que todavía no estaba ennegrecida, ciertamente no quería que su hija pensara que estaba considerando seriamente encontrarle un nuevo padre. De ninguna manera. Es un regalo de confesión para ti. Burnett bromeó con una sonrisa traviesa. Después de algunas idas y venidas, Lusamine finalmente no tuvo más opción que abrir la caja ella misma. Para entonces, el profesor Kukui, Lily, el siempre genial Gladion e incluso varios otros investigadores se habían reunido para observar. Sin embargo, para sorpresa de todos, dentro de la caja no estaba el anillo que Lusamine y Burnett habían imaginado, sino un pequeño disco de color rojo intenso, del tamaño de una pulsera. Es más, debajo del disco había una nota con un número de teléfono. No había duda de a quién pertenecía. Hay algo escrito en la parte de atrás, el profesor Kukui lo dijo mientras lo recogía para echarle un vistazo. Decía: por favor, usa esto en un Pokémon que pueda aprender lanzallamas. Chapter 78. Pokémon. Y Transmigrate tu IC-78. Burnett se sintió un poco decepcionada cuando vio que la caja no contenía un anillo o un collar, esos artículos esenciales para una confesión de amor. Mientras tanto, Kukui cogió una nota de la caja y leyó su contenido en voz alta, despertado su curiosidad. Para usar en Pokémon capaces de aprender lanzallamas. ¿Qué significa eso? Dicho esto, Kukui tomó el pequeño disco dentro de la caja y lo examinó. ¿Qué es esto? Incapaz de entenderlo después de examinarlo por un tiempo, Kukui decidió apegarse a su filosofía de aprender a través de la práctica. Decidió seguir las instrucciones de la nota. Sal, Litten. Como profesor Pokémon de la región de Alola, responsable de distribuir los Pokémon iniciales a los nuevos entrenadores, Kukui a menudo llevaba consigo a los Pokémon iniciales de Alola. Ante la mirada curiosa de todos los presentes, Kukui se agachó y le entregó el disco a Litten. Murmurando para sí mismo, perplejo, preguntó: ¿pero cómo se usa esto? Apenas hubo hablado, Litten, con la curiosidad felina típica de los Pokémon felinos, extendió su pata delantera y golpeó el disco. En el momento en que la almohadilla de la pata de Litten tocó la superficie del disco, una luz tenue brilló en el disco y su contenido fue absorbido por el cuerpo de Litten a una velocidad visible a simple vista. Litten, ¿estás bien?, preguntó Kukui preocupado. Pero al momento siguiente, se dio cuenta de que el disco que antes era de un rojo intenso se había vuelto completamente transparente. Maullido. Antes de que Kukui pudiera investigar más, Litten pareció repentinamente muy emocionado. Levantó la cabeza y escupió llamas. Una pequeña columna de fuego, de unos 5 centímetros de diámetro, surgió. ¡Guau! De pie justo frente a él, Faba, el subdirector de la Fundación Aether, fue tomado por sorpresa y cayó de bruces de una manera bastante indigna. Sus pantalones estaban quemados, dejando al descubierto su trasero chamuscado. Gladion rápidamente dio un paso adelante para proteger a su hermana, no queriendo que sus ojos inocentes vieran algo tan indecente. Subdirector. ¿Se encuentra bien? Un grupo de personal de la Fundación Aether se apresuró a ver cómo estaba. Maldita sea. Maldita sea. Maldijo Faba furioso.
Sin embargo, ni Lusamine, su superior, ni Kukui, el profesor Pokémon, le prestaban atención en ese momento. Todas las miradas estaban centradas en Litten, que se rascaba despreocupadamente con la pata como si nada inusual hubiera sucedido. Eso era lanzallamas, ¿no? Burnett también parecía completamente atónita. ¿Un Pokémon inicial para nuevos entrenadores, con lanzallamas? Era bien sabido que los Pokémon proporcionados a los nuevos entrenadores por la liga generalmente eran de un nivel muy bajo para garantizar que no desobedecieran las órdenes por ser demasiado fuertes. Algunos de ellos ni siquiera dominaban movimientos básicos como pistola de agua o enver. Y ni hablar de lanzallamas. Aunque el pilar de fuego de hace un momento era lamentablemente débil, era inconfundiblemente un lanzallamas. Después de un momento de silencio, Lusamine finalmente habló. Si esto sale a la luz, causará un gran revuelo, no solo en Alola, sino en todo el mundo Pokémon. En la actualidad, existen básicamente 3 formas para que los Pokémon aprendan nuevos movimientos. El primer método era la progresión natural a medida que el Pokémon subía de nivel. Por ejemplo, los Litten anteriores a ellos aprendieron naturalmente lanzallamas a medida que este se fortalecía, evolucionaba a Torakati, finalmente, a Incineroar. Sin embargo, este método normalmente solo permitía a los Pokémon aprender movimientos que se alineaban con su tipo. El segundo método fue a través de la herencia genética de sus padres. Por ejemplo, aunque Charmander podía aprender movimientos de tipo dragón como Enfado, no podía hacerlo solo con entrenamiento. Sin embargo, si uno de sus progenitores conocía el movimiento, existía la posibilidad de que lo heredara. En tercer lugar, está el método de aprendizaje por imitación. Aquí es donde un Pokémon que ya domina ciertas habilidades actúa como maestro, ofreciendo orientación práctica. Por ejemplo, en el anime, el Treecko de Ash aprendió Bullet Shell entrenando con el Grovyle de otra persona, y el Skitty de Maya aprendió Blizzard siguiendo el ejemplo del Delcatty de otro entrenador. Pero con la invención de este disco, un Pokémon puede aprender instantáneamente movimientos de alta potencia. Aunque hay restricciones de nivel, los Pokémon de nivel bajo no pueden desatar por completo una fuerza destructiva poderosa, como se vio antes con Litten sigue siendo aterrador. Por lo menos, ahorra una enorme cantidad de tiempo de formación. ¿Esto lo inventó ese niño? Kukui exclamó con incredulidad. Si ese es el caso, entonces es realmente aterrador. Incluso podría rivalizar con Joker, que ha estado causando revuelo en la región de Johto recientemente con la invención del Pokéball Destructor. Kukui, ¿no dejó un número? Rápido, contáctalo. Y por ahora, los acontecimientos en la Fundación Aether no se han difundido. Lo que actualmente es tendencia en la red local de Alola sigue siendo la discusión sobre la confesión de Stephen a Lusamine. Estuve presente en el lugar del incidente e incluso lo animé. Aunque sabía que era imposible, admiré su valentía. Creo que podría tener más posibilidades con la hija de Lusamine. Si hubiera sido tan valiente como él entonces, ya no estaría soltero. Olvídalo. Voy a abrazar a mi Guito y llorar un rato. Esta noche, haré que se transforme en Dianta. Debe ser nuevo aquí. Puede que Dianta sea una estrella, pero solo tiene 12 años, ¿verdad? Sigue siendo una niña actriz. Exacto, al menos elige a una adulta. Por ejemplo, a Lorelei, de la Liga Índigo. Creo que Agatha también conserva su encanto. Eso sí que es un peso pesado, y Stephen y sus 2 compañeros regresaron a la base forestal en las afueras de la ciudad de Aureli. El ambiente en el lugar era tan solemne como el de una funeraria. Saldré a recoger algunas vallas. Will fue el primero en escapar, preocupado de terminar siendo el almuerzo si se quedaba. Una vez que la base quedó solo con Stephen y Karen, ni siquiera el intrépido Stuful se atrevió a hacer nada. Abrazado al huevo Swablu junto a la cámara de incubación, sus diminutos ojos iban y venían entre Stephen y Karen. Karen, revisando su teléfono con naturalidad, dijo con una leve sonrisa: no está mal. Internet dice que estás a punto de ahorrarte 30 años de esfuerzo y alcanzar el éxito instantáneo. Karen, solo quiero mejorar, exclamó Stephen instintivamente. Pero Stephen solo se decía eso a sí mismo. Había un 90% de posibilidades de que Karen no entendiera el chiste. Por supuesto, si lo hiciera, la situación podría empeorar. No había otra opción. En ese momento, para despejar el camino y atraer la atención de Lusamine, no tuve más remedio que usar este movimiento. Stephen se encogió de hombros, dando a entender que no era su culpa. ¿Qué podía hacer? No podía confesárselo a Lilie, ¿verdad? En ese momento, Stephen había notado a la niña con aspecto de muñeca parada tranquilamente en la esquina. Pero incluso si tuviera agallas, las leyes de la liga no lo permitirían. Entre 2 opciones difíciles, eligió el delito menor.
Después de pensarlo un poco, Stephen decidió que era mejor apuntar directamente a Lusamine. Después de todo, en ese momento no podía pensar en nada más que pudiera captar su atención de manera más efectiva. Chapter 79. Pokémon. Y Transmigrate tu IC 79. Créditos. UAD, capítulo largo GG tilde. Karen respondió con una risa fría. Pero esta vez, Stephen no respondió. Porque él sabía muy bien que cuando una chica está enfadada, es como cuando tiene la regla. En ese momento hasta la respiración está mal. La atmósfera incómoda persistió. Nadie pudo calcular cuánto tiempo había pasado antes de que Stephen hablara de repente. Will, si terminaste de recoger las frutas, puedes entrar. En la puerta, Will tembló, pero finalmente reunió el coraje para entrar a la base. ¿Dónde están las frutas? Karen le lanzó una mirada fría. ¿No era que este tipo no tenía absolutamente nada? Will estaba tan avergonzado que probablemente podría excavar un apartamento de 3 habitaciones con los dedos de los pies. No iba a recoger ninguna fruta, solo buscaba una excusa para escabullirme. Pero en serio, después de todo este tiempo, ¿por qué sigue habiendo tanta tensión aquí? Si lo hubiera sabido, habría regresado 2 horas más tarde. Stephen, ¿crees que la presidenta Lusamine se reunirá con nosotros? Will forzó un cambio de tema. Pero tan pronto como lo dijo, se arrepintió. Este no parece el momento adecuado para mencionar ese nombre. Will ni siquiera se atrevió a mirar a Karen a la cara. Su expresión era como la de Shigami y de Kaguya-sama, lo visual conociendo a Kaguya Shinomiya. ¿Estoy a punto de ser asesinado? Lo hará. Por supuesto. El tono de Stephen estaba lleno de confianza. La máquina técnica OMT, también conocida como la máquina de movimiento, fue uno de los inventos más prácticos de Stephen hasta la fecha. Si bien no fue su creación más potente, su utilidad era innegable. Su efectividad similar a la de un insecto era comparable a la de los caramelos raros. En realidad, los caramelos raros eran probablemente incluso más poderosos. La función principal del TM era ahorrar tiempo de formación. En el futuro, cuando el Pikachu de Ash aprendió Cola de Hierro o Charizard ala de Acero, ambos movimientos sin estar, tuvieron que dedicar mucho tiempo y esfuerzo. Por suerte, lo lograron. Pero algunos Pokémon con poca aptitud podrían ni siquiera lograr aprender tales movimientos. Sin embargo, con la MT se podía ahorrar mucho tiempo y el éxito estaba garantizado. Su practicidad era sencillamente fuera de serie. Stephen no creía que Lusamine pudiera resistirse a algo así. ¿En serio? ¿Qué clase de tesoro es? Al escuchar el tono confiado de Stephen, el interés de Will se despertó. Incluso Karen, que tenía una expresión molesta, no pudo evitar mirarlo. A juzgar por las palabras de Stephen, no se trataba de algo como un anillo de diamantes o un collar. Aunque la Fundación Aether no podía compararse con gigantes corporativos como Silcon o Devon Corporation, Lusamine, como su líder, no podía dejarse influenciar por elementos tan triviales. Zumbido, zumbido. Justo cuando Stephen estaba a punto de explicar, de repente sonó su teléfono. Hola, ¿es el joven de gafas? Soy Kukui. ¿Te acuerdas de mí? Esta mañana fui yo quien le entregó el premio a la presidenta Lusamine. Desde el teléfono salió una voz de hombre algo urgente. Stephen sonrió levemente y les dio un pulgar hacia arriba a los otros dos. Voluntad. Karen. Karen, que acababa de empezar a sonreír, de repente recordó que se suponía que debía estar enojada. Rápidamente cambió su expresión a una fría y distante y giró su rostro hacia un lado. Sin embargo, desde un ángulo donde Stephen y Will no podían ver, la expresión molesta de Karen ya había regresado a una leve sonrisa. Stephen y Kukui acordaron encontrarse al día siguiente en Aether Paradise. Sin embargo, en un solo día, palabras como el niño con gafas, Lusamine y confesión dominaron las portadas de los periódicos de varias regiones. Esto se debió en gran medida a que no había habido ningún evento importante dentro de la liga recientemente, y ni el equipo Rocket ni el equipo Sombra, un par de organizaciones criminales infames, habían hecho ningún movimiento. Sin nada serio que informar, los medios, naturalmente, centraron su atención en chismes jugosos. Y, a decir verdad, la gente disfrutaba leyéndolos. Canal de televisión Manaro. Lusamine, presidenta de la Fundación Aether, ha ganado el premio a la Mujer del Año de Alola por 9ª vez consecutiva. Sin embargo, la ceremonia de este año tuvo un giro inesperado. Un joven confesó con valentía sus sentimientos a Madame Lusamine, destacando una vez más su influencia en los adolescentes. Aunque las posibilidades de éxito del joven parecen escasas, queremos elogiar su valentía. Nube voladora diaria.
Nancy, la modelo infantil más importante de Unova, ofreció una conferencia de prensa para aclarar que, a pesar de las similitudes en sus nombres, no es hija de Clyde, el líder del gimnasio Driftdale. El señor Clyde también confirmó que sí tiene una hija, pero no es Nancy. Galar Diario. El señor Ross animó a los entrenadores expertos a visitar Galar para hacer turismo y anunció que proporcionaría pulseras Dynamax de forma gratuita a los entrenadores que participarán en el torneo de las estrellas. Canal de televisión Golden Road. Tras investigar, hemos confirmado que el valiente chico que confesó su amor es de Joto. Aunque aplaudimos su valentía, no creemos que lo logre. Dicho esto, la señora Lusamine tiene una hija, así que quizás podría probar suerte allí. Canal de televisión Saffron. La líder del gimnasio Cerulean expresó recientemente sus planes de jubilarse, pero aún no ha decidido cuál de sus 3 hijas heredará el gimnasio. Su hija menor es demasiado joven y no está siendo considerada para el puesto. Stephen se quedó sin palabras al leer estos titulares durante el desayuno. No esperaba que la gente en el mundo Pokémon fuera tan chismosa. Vayamos a la Fundación Aether, dijo Stephen mientras se levantaba. Está bien. Respondió Will emocionado. Siempre se emocionó cuando visitó nuevos lugares. Sin embargo, Karen permaneció en silencio. Su ánimo había mejorado bastante, pero ver esas noticias la asqueó de nuevo. Mientras tanto, en Ciudad Celadón en la región de Kanto, en el sótano de un gran edificio de juegos, ubicado dentro de una de las bases secretas del equipo Rocket. Jefe, este sí que es un nuevo tipo de piedra de evolución. Mi Gloom evolucionó con éxito, informó una mujer parada frente al escritorio de Giovanni. Era nada menos que Athena, una de las principales ejecutivas del equipo Rocket. Junto a ella estaba su Pokémon recién evolucionado, un Vileplume. Originalmente, Gloom podía evolucionar a Bellosón usando una piedra solar. Sin embargo, Athena, al ser más hábil con los Pokémon de tipo veneno, se había abstenido de evolucionar a Gloom hasta ahora. Para su deleite, la piedra de evolución que Giovanni había traído le permitió a Gloom evolucionar a Vileplume conservando su tipo veneno, lo que dejó a Athena muy complacida. Esto es lo menos impresionante de la investigación de ese chico, dijo Giovanni con una leve sonrisa, tomando un sorbo de su café. Recordando el momento en el que Stephen demostró sus poderes del bosque verde frente a él, Giovanni pensó que esta piedra de la evolución era probablemente el menos significativo de los hallazgos de Stephen. Giovanni-sama, este es el periódico de hoy de la región de Kalos, dijo una secretaria con el pelo corto morado, gafas sin marco y uniforme de oficinista. Parecía tener más o menos la misma edad que Lance. Giovanni aceptó el periódico, curioso de saber por qué Matori le había traído algo de Kalos, una región muy alejada de la esfera de influencia del equipo Rocket. Las noticias de Kalos tendían a centrarse en chismes de celebridades, considerando que incluso su futuro campeón de la liga también era una estrella del pop. Al abrir el periódico, el titular en negrita inmediatamente le llamó la atención. Un joven con gafas se confiesa con un presidente casado. Debajo del sensacional titular había una foto de Stephen entregándole a Lusamine una caja de regalo, y sus gafas de montura negra eran visibles. PFFFT. Giovanni, mientras tomaba un sorbo de café, lo roció por todo el periódico. Se quedó mirando la foto, ahora manchada de café, atónito. Aunque no dijo nada, su expresión recordaba a una reacción digna de un meme de la vida anterior de Stephen. Chapter 80. Pokémon. Y Transmigrate Twice 80. El trío regresó a Paraíso Aether después de medio mes. Sin embargo, esta vez no llegaron en barco, sino en un helicóptero privado con el logotipo de la Fundación Aether. Stephen, ¿por qué no te gusta tomar helicópteros? Al desembarcar, Will le preguntó con curiosidad a Stephen. Antes, Stephen se había negado rotundamente a subir a un helicóptero e incluso consideró comprar un billete para tomar de nuevo el barco. Ante esta pregunta, Stephen decidió no responder. Al notar que las 3 personas descendían del helicóptero, una mujer con gafas de montura rosa, curvilínea pero sin sobrepeso, se acercó rápidamente a ellos. Bienvenidos a los 3. Soy Wike, subdirector de la Fundación Aether. Síganme. El presidente y el profesor Kukui los esperan. Wike, un ayudante de confianza de Lusamine, habló suavemente con los 3. Gracias por la molestia, respondió Stephen ajustándose las gafas y asintiendo. Su comportamiento ha cambiado. Mientras lideraba el camino, Wike murmuró en silencio para sí misma. Aunque Stephen aún usaba gafas, irradiando el aura de un intelectual, había algo diferente. A diferencia de ayer, cuando se confesaba con Lusamine con un encanto peculiar, ahora irradiaba una confianza innata. Poco después, Wike condujo al trío a una villa blanca en la parte trasera de la Fundación Aether. Esta era la residencia familiar de Lusamine, una zona estrictamente prohibida para los turistas.
Por favor, pase. Wike se hizo a un lado y les hizo un gesto para que entraran. ¡Guau! Aunque ya lo había visto una vez, Will no pudo evitar maravillarse en silencio ante la vista. La mujer sentada en el sofá, deslumbrante y elegante como una piedra preciosa, ¿era realmente madre de 2 niños? Incluso la orgullosa Karen tuvo que admitirlo. Esta mujer era extraordinariamente hermosa. Lusamine se levantó y su mirada se posó en Stephen. Sonrió cálidamente y dijo: Bienvenidos a todos. Por cierto, creo que aún no sé su nombre. Esteban. Stephen no estrechó la mano de Lusamine ni con humildad ni con arrogancia, lo que provocó que el profesor Kukui, Burnett y los demás presentes intercambiaran miradas. Sus pensamientos reflejaban los de Wike. El comportamiento de Stephen hoy era completamente diferente al de ayer. Jeje, Stephen-kun se ve muy diferente a ayer. Supongo que hiciste todo eso solo para entregarme esto, ¿no? Después de todo, ¿cómo podría alguien como yo, una mujer de 30 y tantos, tener un cariño genuino? Lusamine se cubrió los labios rosados con la mano, entrecerrando los ojos mientras reía suavemente. Después de una breve investigación, descubrió que Stephen y sus compañeros habían intentado visitar la Fundación Aether hace medio mes para conocerla, pero habían fracasado. Ahora, con todo lo que había sucedido, Lusamine estaba convencida de que las acciones de Stephen eran simplemente una estratagema para entregarle el disco del artefacto. Bueno, hay un poco de ese tipo de pensamiento, respondió Stephen internamente. Stephen nunca negó sus deseos. Al fin y al cabo, no era uno de esos protagonistas excesivamente reservados que reprimen sus sentimientos o toman medidas extremas, como obligar a la protagonista femenina a resolver sus problemas por sí sola después de ser drogada. Sin embargo, por consideración a los sentimientos de Karen, Stephen simplemente bromeó para sí mismo y se abstuvo de decir nada en voz alta. Al ver que Stephen permanecía en silencio, Lusamine sintió una punzada de decepción, pero la ignoró rápidamente. Les indicó a los 3 que tomaran asiento. Stephen, sobre este disco. Tan pronto como Stephen se sentó, el profesor Kukui no pudo evitar sacar el artículo con entusiasmo. Es una máquina técnica, también conocida como máquina de movimientos. Stephen lo corrigió. Oh. El profesor Kukui asintió repetidamente, tragando nerviosamente para reprimir su emoción. ¿Esta máquina de movimiento, la inventaste tú? Stephen aún no había reaccionado cuando sus 2 compañeros lo miraron con curiosidad. Will. ¿Dispositivo de aprendizaje? Stephen, ¿qué es eso? Karen. ¿Estás experimentando con algo nuevo en silencio otra vez? Es algo que desarrollé recientemente y que aún no he tenido oportunidad de contarles. Stephen se encogió de hombros y se volvió hacia Kukui, diciendo: A juzgar por el color de la MT, profesor Kukui, ya la usaste, ¿verdad? ¿A qué Pokémon se la enseñaste? Kukui al oír esto, inmediatamente liberó a su Litten. Cuando el Litten aterrizó, Kukui dio una orden de inmediato. Litten, usa el lanzallamas. En cuanto se pronunciaron las palabras lanzallamas, Will y Karen se quedaron paralizados, confundidos. Pero cuando el Litten escupió llamas, quedaron aún más atónitos. Will señaló al pequeño con incredulidad. ¿De esta cosita, puede usar el lanzallamas? Karen no dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Kukui rió con ironía. ¿No es algo que tu compañero inventó? ¿Por qué parecen aún más sorprendidos que yo? Litten, Entonces también debería poder aprender esto. Stephen metió la mano en su bolsillo y sacó un disco nuevo. Kukui y los demás notaron inmediatamente la diferencia entre el disco en la mano de Stephen y el lanzallamas TM que habían usado antes. El que Stephen sostenía era de un azul profundo, a diferencia del rojo intenso de antes. Aquí. Stephen le entregó el TM a Litten. Como ya había pasado por eso una vez, Litten no dudó esta vez y colocó su pequeña pata sobre el disco. Como antes, la energía irradió desde el TM hacia el cuerpo de Litten. El brillo azul profundo en la superficie del TM se desvaneció y se transformó en un color blanco grisáceo neutro. Lusamine ya había adivinado lo que estaba a punto de suceder. Podría ser. Litten, muestra tu nuevo poder. Stephen sonrió débilmente. Maullido. Litten dejó escapar un fuerte grito y una energía violenta, de color carmesí oscuro, surgió alrededor de su cuerpo. Eso es. Incluso Faba, el actual científico jefe y subdirector de la Fundación Aether, quedó atónito. En el momento siguiente, Litten, incapaz de reprimir su creciente furia de batalla, cargó ferozmente contra la pared de la sala de estar. Auge. La prístina pared blanca ahora tenía un enorme agujero hecho añicos. Ese tipo de poder no era algo que un Pokémon básico pudiera poseer. La clave estaba en el efecto añadido del movimiento. Ese movimiento de ahora fue.
Laguión, acurrucado en un rincón con su hermana, estaba completamente estupefacto. Fue indignación. Los ojos de Karen se abrieron en estado de shock. Indignación, un movimiento tipo dragón conocido por su inmenso poder, ahora estaba siendo utilizado por un Litten. Miau. Miau miau. Litten saltó del agujero, todavía rugiendo furiosamente. Litten, regresa rápido. Kukui recordó apresuradamente el Litten. El uso de indignación causa confusión como efecto secundario, pero afortunadamente, descansar en la Pokéball por un rato la calmaría. Un Litten que puede usar tanto lanzallamas como indignación, este podría ser el Litten más fuerte de la historia, murmuró Kukui en voz baja. Profesor, ¿podría este Litten ser entrenado para ser uno de mis compañeros? De repente Stephen le propuso matrimonio. ¿Eh? Kukui se quedó atónito por un momento, sin poder procesar la solicitud. Stephen levantó el pulgar y señaló a Karen. A estas alturas, Litten ya no está del todo capacitado para ser un entrenador novato, ¿verdad? En ese caso, tengo al compañero perfecto. Por cierto, la evolución final de Incineroar es parcialmente de tipo siniestro, y Morgana es muy buena criando este tipo. Stephen casualmente le puso un apodo a Karen. Aunque el objetivo actual de Karen era Zorua, Stephen sintió que Incineroar, el número 1 del mundo, también sería un gran rival para ella.